Hola, hola. Sean todas bienvenidos, todas y todos bienvenidos a esta nueva modalidad que estamos teniendo, la modalidad virtual, en lo que podemos regresar todos a nuestras actividades del día a día. Pues sean todos bienvenidos a esta su iglesia virtual Casa de la Misericordia. Es un gusto tenerlos a todos, miembros de la congregación, invitados. Les doy la más cordial bienvenida y no saben cuánto anhelamos verlos como familia pastoral, pero es un tiempo en el que tenemos que estar contenidos en casa y evitar los contagios. Así es que seguimos pidiéndole, por favor, si no tiene nada que salir a la calle, guárdese en casa. Son unos días, son pocos días a cambio de muchos días que pudiéramos estar contenidos, ¿no? Pero bueno, reciban saludos todos, los testimonios nos los guardamos, si gusta irlos escribiendo ahí en el chat, será un gusto irlos leyendo y glorificaremos el nombre de Dios a través de esos testimonios poderosos de su pueblo. Oremos para poder comenzar con esta meditación. Señor, te damos gracias por este tiempo en el que tu iglesia se puede reunir de manera virtual. Gracias por los medios de comunicación que tú has puesto. Gracias por todos mis hermanos y todas las personas que están conectadas en esta hora para escuchar tu palabra, Señor. Te rogamos que tú tengas misericordia de todos aquellos que están pasando por tiempos de prueba, de enfermedad, por aquellos que están trabajando y que no se pueden guardar en sus casas. Te pedimos que los bendigas, Señor, y que tu iglesia pueda seguir llevando tu palabra a esas personas que tienen necesidad de escucharla, y que aquellos que estén oyendo en esta hora este mensaje, esta palabra, que puedan encontrar en ti un descanso, Señor, como solo tú lo sabes dar. Te agradecemos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues bueno, este mensaje se llama Cuando llevas lo que no quieres. La mayoría de nosotros hemos escuchado alguna vez la historia del pueblo judío. Los que leen la Biblia lo han leído 2, 3 veces, algunos otros lo han visto esporádicamente en películas, ¿no? Si usted recuerda, en estos tiempos es cuando nos las pasan, las de los 10 mandamientos, ¿no? Entonces vemos cómo el pueblo judío sale y se abre el mar y delante de ellos va un hombre con un báculo. Ese hombre se llama Moisés. Si lo recuerda, a él es al que Dios lo pone como guía del pueblo judío para que saque a ese pueblo de la esclavitud, porque ya llevaban más de 400 años estos judíos metidos en esa tierra de Egipto y se habían acostumbrado a ser esclavos, y Dios tiene unos planes muy distintos para su pueblo. Entonces Dios levanta a este Moisés más o menos de edad de 40 años, así como este muchachón que está delante de usted. Lo llama a servirle y le dice: ¿sabes qué? Tú tienes que ir por mi pueblo, lo tienes que liberar y tienes que mostrarles las maravillas que yo tengo para ellos. Pero lo llama a los 40 años. Pero a esa edad apenas empezaba Dios a tratar con él. No, Moisés no estaba completamente capacitado para guiar a ese pueblo a donde Dios lo quería llevar. Entonces Dios lo prepara por otros 40 años. Y esos 40 años Dios puso a Moisés bajo las manos de su suegro. Su suegro se llamaba Yetro. Pasados esos 40 años, cuando Moisés tenía 80 años de edad, ahora sí Dios lo manda delante del faraón a que negociara la libertad del pueblo que él había escogido para ser su Dios. Entonces, de un momento a otro, si usted recuerda esa película y la lectura, de un momento a otro se empiezan a cumplir las plagas, el faraón endurece su corazón, no deja salir al pueblo, y entonces vienen las 10 plagas, mueren los primogénitos, y Dios saca a este pueblo con un brazo muy poderoso, y al pueblo egipcio no les quedó más que permitirles que se fueran. Entonces, la Biblia dice que Dios permite que este pueblo pase por en medio de las aguas. Si usted recuerda en la película o en la historia, cuando usted la lee, dice que el mar Rojo se abre de par en par y deja la tierra seca para que el pueblo pasara precisamente por ahí. Pero cuando ellos pasan del otro lado del mar, ellos llegan a un desierto. La Biblia dice más adelante que ese desierto se podía cruzar en 2 semanas. Solo 2 semanas eran necesarias para poder cruzar ese desierto. El detalle es que el pueblo, conforme iban caminando, recordaban lo que habían dejado atrás. Recordaban que comían carne, según ellos.
recordaban que tenían dioses, recordaban que ellos vivían y según trabajaban bien. Entonces constantemente venían las quejas porque pues estaban en medio de un desierto, ¿no? Entonces Dios y Moisés tenían mucha comunicación y Dios en alguna ocasión le dijo a Moisés, este pueblo es un pueblo muy duro, muy difícil de llevar, pero bueno, vas a salir adelante. Moisés también en algunas ocasiones se llegó como a medio desesperar cuando él sube por las tablas y regresa, las tablas de los 10 mandamientos, y regresa y ve que los hombres ya se estaban de nuevo entregando a la idolatría. Entonces se vuelve a desesperar Moisés. El pueblo se quejó tantas veces de lo que Dios les daba o lo que Dios no les daba, que ese desierto, en vez de cruzarlo en 2 semanas, Dios permitió que lo cruzaran en 40 años. 40 años de estar dándole vueltas y vueltas y vueltas a un desierto. ¿Por qué? Porque las personas habían endurecido su corazón. Entonces, llega la situación en que este hombre, ya pasado muchos años y ya habían muerto muchas de las personas que habían salido originalmente de Egipto, el pueblo se vuelve a quejar porque llegan a un lugar en donde no hay agua. Y entonces empiezan a volver a hablar de nuevo de Moisés y a hablar de los líderes, en este caso también de Aarón, y llega esas quejas llegan al oído de Dios. Y Dios le dice a Moisés, ¿sabes qué, Moisés? Ve a esa piedra que está ahí y le hablas. Y en el momento en el que tú le hables a esa piedra, delante de toda la congregación, esa piedra te va a dar agua. Entonces Moisés llega delante de la piedra, cita a toda la congregación, pero en vez de hablarle a la roca, lo que hace Moisés es pegarle. La desesperación, el fastidio tal vez, la carga de un pueblo tan grande, hacen que Moisés le pegue a la piedra, y Dios cumple su palabra. Dios, no porque Moisés lo haya hecho de un modo distinto, Dios cambió la bendición que le iba a dar, ¿no? Dios se mantuvo fiel a su palabra, salió agua de la roca y entonces el pueblo bebió. Pero la consecuencia de esta decisión de Moisés lo que determinó fue que ahora él ya no llevaría más allá adelante al pueblo, ya no cruzaría tanto el Mar Rojo como el río Jordán, sino que ahora él tendría solamente la dicha de haber cruzado el Mar Rojo, pero ahora tendría que entregarle la batuta de guiar a este pueblo a su fiel asistente que se llamaba Josué. Entonces este hombre ahora sería el responsable de llevar al pueblo judío a la conquista de la tierra prometida. Si usted recuerda, la promesa que Dios le hizo a su pueblo fue que Él los metería en una tierra donde fluye leche, donde fluye miel, porque sería una tierra muy codiciable, una tierra muy bonita, pero la tendrían que ir a conquistar. No iba a ser una tierra a la cual ellos iban a llegar solamente y se iban a sentar ahí y todo iba a estar bien. No, ellos tendrían que ir y luchar en fe por lo que Dios les había dado. Entonces ahora él sería el responsable de que Dios lo respaldara por la fe que él tendría en Dios, y esperaría que el río Jordán, ahora se abriera, para que pasaran por tierra seca y comenzaran a conquistar esta nueva tierra que Dios les había prometido. La Biblia dice que después de la muerte de Moisés en Josué capítulo 1, Dios reconoce a Josué. Después de la muerte de Moisés, Dios reconoce a Josué y le dice, ¿sabes qué, Josué? Y se lo dijo varias veces, solo esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente, porque yo estaré contigo. Como estuve con Moisés, así estaré contigo. Todo lo que tienes que hacer es esforzarte y ser valiente, porque tú vas a ir y vas a conquistar toda la tierra que yo te he prometido. Y le he prometido a Abraham, a Jacob. En Josué capítulo 6, si usted tiene por ahí una Biblia, ábrala o su celular, Josué capítulo 6, usted puede leer que se registra la primer conquista después de haber cruzado el río Jordán. Se conquista una ciudad que se llama Jericó. Si usted ha escuchado por ahí, hasta hay algunos cantos y todo eso, ¿no? Pero Jericó se caracterizaba por ser una ciudad muy grande, con unas murallas muy altas y muy anchas. Se dice que esas murallas en la parte de arriba, los muros de Jericó, tenían la capacidad o el ancho para poder sostener un vehículo, y eran muy altas.
Entonces el pueblo de Israel estaba acampando en tiendas, pues era un pueblo nómada que traía soldados, pero que no tenía toda la capacidad de atacar a una ciudad tan grande. Entonces Dios les dice que todo lo que hubiera en la ciudad ellos lo tenían que destruir completamente. Y eso iba a ser como una ofrenda para Dios. Y solo se le iba a perdonar la vida a una persona. Esa persona se llama Rahab, porque Josué había mandado unos espías, 2 hombres, para que vieran lo que había dentro de esa ciudad y que vieran ellos, que calcularan qué iban a hacer o cómo le iban a hacer para conquistar esa ciudad. Y esta mujer los recibió en su casa, les dio techo, los resguardó porque ya los andaban buscando, supieron que ellos habían entrado, y esta mujer que se llama Rahab y que aparte la Biblia la presenta como una prostituta, es la única que Dios permite que se le salve la vida, ¿no? Porque ella tuvo compasión de estos hombres. Entonces ella protegió a los espías, dice la Biblia. Una instrucción muy clara que Dios les da en Josué capítulo 6, versículo 18, es que Dios les dice, no se queden con ninguna cosa que esté destinada para ser destruida, pues de lo contrario, ustedes mismos serán destruidos por completo y traerán desgracia al campamento de Israel. Pues el pueblo hizo como Dios les dijo que tenían que hacer. Marcharon, sonaron las bocinas, adelante del pueblo iban los guerreros, atrás iban los sacerdotes con las trompetas, iba el arca y detrás todo el demás pueblo. Entonces ellos hicieron todo lo que tenían que hacer, sonaron las trompetas, marcharon de frente y las murallas se cayeron. Parecía que más bien dicho, no parecía, este era un gran milagro, porque no era sencillo que ellos pudieran conquistar esta gran ciudad, como lo habíamos dicho hace un momento. Era un pueblo muy grande, mucho más grande que ellos, con murallas más grandes, y aún así lo consiguieron. ¿Qué seguía para el pueblo de Israel? Seguir haciendo lo mismo. Ya habían encontrado la fórmula, ya tenían el truco en sus manos, ya habían visto que algo imposible lo podían lograr a través de la obediencia. Entonces lo que seguía era que tenían que hacer lo mismo con las demás tierras que tenían que conquistar, y segurito que Dios les daría la victoria. Pero si a mí algo me encanta de la Biblia, mi estimado, y me ha enamorado de leerla constantemente, son los giros que da. Las historias se parecen tanto a nuestra vida, reflejan tanto nuestro carácter, que es imposible no reflejarse en ella. Mire nomás con lo que está sucediendo. Hoy nos encontramos teniendo esta meditación por internet. El gobierno nos pide que no salgamos. Los médicos nos dicen no salgan tampoco. Esta es una contingencia que nadie vio venir. Ninguno estamos preparados, ninguno estuvimos preparados para esta situación. De un momento al otro, todo el mundo está limitado en movimiento. Y este es un tiempo de guardarnos. Este es un tiempo en el que precisamente, así como esta circunstancia, que ahorita lo voy a seguir platicando, nos lleva a pensar y a reconocer que todo puede cambiar de un momento a otro. Así como sucede con Moisés, una distracción pequeña le lleva a entregar ese mando, ese liderazgo que Dios le había dado y que ahora reside en Josué. Así con nosotros mismos las circunstancias cambian de un segundo a otro, y eso es lo que vamos a seguir analizando con esta historia, y espero que te alcances a ver en medio de todo este relato que vamos a seguir analizando. Acompáñeme a leer la Biblia. Saque su celular, saque su libro, ahí si lo tiene a la mano. Vamos a leer Josué capítulo 7, versículos del 1 al 9. La Biblia dice: sin embargo, Israel desobedeció las instrucciones sobre lo que debía ser apartado para el Señor. Si usted recuerda, las instrucciones fueron muy claras. Las instrucciones que Dios les había dado es: no se queden con ninguna cosa que esté destinada para ser destruida, pues de lo contrario, ustedes mismos serán destruidos por completo y traerán desgracia al campamento de Israel. Pues la Biblia dice que Israel desobedeció las instrucciones sobre lo que debía ser apartado para el Señor. Un hombre llamado Acán había robado algunas de estas cosas consagradas, así que el Señor estaba muy enojado con los israelitas. Acán era hijo de Carmi, descendiente de Simri, hijo de Sera, de la tribu de Judá.
Josué envió a algunos de sus hombres desde Jericó para que espiaran la segunda ciudad que iban a conquistar. Se llama Jai, que está al oriente de Betel, cerca de otra ciudad que se llama Bet-Aven. Cuando los espías regresaron, le dijeron a Josué: no es necesario que vayamos todos a Jai, bastará con 2,000, 3,000 hombres para atacar esa ciudad. Dado que ellos son tan pocos, no hagas que nuestro pueblo se canse, le dijeron los espías, teniendo que subir todos hasta ahí. Así que enviaron a unos 3,000 guerreros, dice la Biblia, pero fueron completamente derrotados. Fíjese qué contraste tan grande. Una ciudad pequeña derrota al pueblo de Israel. Los hombres de Jai persiguieron a los israelitas desde la puerta de la ciudad hasta las canteras y mataron como a 36 que iban en retirada por la ladera. Seguro que los mataron hasta por la espalda. Los israelitas quedaron paralizados de miedo ante esto, dice la palabra de Dios, y su valentía se desvaneció. Entonces Josué y los ancianos de Israel rasgaron sus ropas en señal de aflicción, se echaron polvo sobre la cabeza y se inclinaron el rostro en tierra ante el arca del Señor hasta que cayó la tarde. Entonces Josué clamó: oh Señor soberano, ¿por qué nos hiciste cruzar el río Jordán si vas a dejar que los amorreos nos maten? Si tan solo nos hubiéramos conformado con quedarnos del otro lado. Señor, ¿qué puedo decir ahora que Israel tuvo que huir de sus enemigos? Pues cuando los cananeos y todos los demás pueblos de la región oigan lo que pasó, nos rodearán y borrarán nuestro nombre de la faz de la tierra. Y entonces, ¿qué pasará con la honra de tu gran nombre? ¿Qué pasará con la honra de tu gran nombre? Mi amado, si usted puso atención a la lectura, y si no, ahí usted tiene su libro, dice ahí en el versículo 1, versículo 2, que un hombre llamado Acán había robado alguna de esas cosas consagradas. ¿Cómo no vamos a juzgar a este hombre? Yo creo que ninguno de nosotros se quedaría con el te lo dije para que lo hiciste, ¿no? Él vio lo que acababa de pasar con la gran victoria que Dios les había dado en Jericó. Él fue testigo de cómo nadie había muerto aún, y cuando el enemigo contra el que iban a pelear era un enemigo mucho mayor que ellos, mucho más fuerte, con más capacidad por todos lados por donde lo viera. Pero todos en el ejército salieron limpios y ellos dominaron. Todos tenían una nueva tierra y ahora eran bendecidos. Todo iba a estar bien si ellos obedecían a Dios. Las reglas estaban demasiado claras. Josué, como líder, transmitió bien las reglas a todo el pueblo. Les dijo: hagan esto, no hagan aquello. ¿Por qué? Porque Dios lo dijo así. Y lo hicieron y lo comprobaron. Que lo que Josué y lo que Dios habían dicho era lo correcto, pero no. El caballero, el buen Acán, decide desobedecer voluntariamente lo que Dios había dicho. Y pues claro, usted sabe, así como yo, que todo lo que hacemos tiene una consecuencia. Amado, cuando usted se casó para 3 años, se casó para 5 años, ¿verdad que no? Cuando usted se casó para toda la vida. ¿Cuántos se supone que no seríamos fieles a nuestra pareja? ¿Cuántos sabemos que mentir, robar, envidiar, injuriar es algo que le causa daño a la sociedad, que algo que nos causa daño a nosotros, algo que le causa daño a nuestra familia y muchas otras cosas más que sabemos que si nosotros hacemos tienen una consecuencia? La pregunta es, si nosotros sabemos que lo que estamos haciendo le está haciendo daño a alguien, ¿por qué seguimos por ese camino? ¿Por qué seguimos insistiendo cuando nosotros sabemos lo que tenemos que hacer? ¿Ve cómo si nos parecemos a los personajes de la Biblia, aunque sea un poquito? Acán sabía perfectamente lo que tenía que hacer. Había comprobado que si hacía lo correcto, las cosas salían bien. Pero sucedió algo en su mente, en su corazón, que lo hizo tomar una decisión incorrecta, ¿no? El pueblo de Israel se había confiado. Si usted se puso atención, continúa ahí conmigo, usted vio que el pueblo vio que la ciudad de Jai era una ciudad más pequeña y dijeron: no vayamos todos, vayamos solo unos cuantos, mandemos entre 3 y 5 mil guerreros. Y entonces dicen: bueno, mandemos entre 3 y 5 mil, ¿para qué mandamos tantos miles? Vamos a mandar poquitos, con esos vamos a tener. Si aquí con tantos
Dios nos dio la victoria sobre un pueblo mucho mayor, ¿por qué no mandemos un poco menos? No, usted sabe cómo estaban pensando ellos. Pues bueno, la Biblia dice que ese pueblo tan pequeño los hizo correr, los hizo huir, y dice que les mataron hasta soldados cuando iban huyendo. Pero no solo eso, no solo pasó eso, que mataron a 36 personas en esta guerra. Dice la Biblia que también les quitaron la seguridad. Dice la Biblia que les robaron la paz, les quitaron la confianza de que Dios estaba con ellos. Y no solo a los soldados, si usted le puso atención, ellos le quitaron la seguridad también a los líderes que ni siquiera habían puesto un pie en la batalla. Dice el versículo 7, versículo 6, versículo 7, que los líderes junto con Josué se tiraron al suelo, rasgaron su ropa y empezaron a orar, empezaron a clamar a Dios por la situación que estaba atravesando ahora el pueblo judío. Y el versículo 7 dice que Josué clamó. O sea, levantó una oración con una necesidad muy marcada. Usted sabe esas necesidades, esas oraciones, cuando las hemos levantado, cuando nos hemos metido en problemas o cuando hemos tenido algún familiar muy enfermo. Ese es un clamor. Cuando usted habla con Dios y tiene una necesidad muy fuerte y tiene que decirle todo desde lo más profundo de su corazón. Ese es un clamor. Josué clamó y dijo: oh Señor soberano, ¿por qué nos hiciste cruzar el río Jordán si vas a dejar que los amorreos nos maten? Fíjese lo que le está diciendo Josué a Dios. ¿Por qué nos hiciste cruzar el río Jordán si vas a dejar que los amorreos nos maten? Si tan solo nos hubiéramos conformado con quedarnos del otro lado. Si tan solo nos hubiéramos conformado con quedarnos del otro lado. Fíjese las palabras que usa este amigo. Y póngase usted en su situación, en la situación de Josué. ¿Cuántas veces no le reclamamos a Dios por las situaciones que estamos atravesando? Por tu pasado, por tu presente, por lo que has causado, por lo que te han hecho. ¿Cuántas veces no le has dicho a Dios así? ¿Por qué? ¿Por qué? Nos quejamos que el gobierno, que el trabajo, que la esposa, que los hijos, que las deudas, que los padres, que esto, que aquello. A todas las personas, a toda la gente les echamos la culpa. A todos. Menos a nosotros mismos. Nosotros nos contemplamos hasta el final de la lista. Y eso sí nos contemplamos. Yo te pido que le pongas atención a esta queja que hizo o que dijo Josué. ¿Por qué nos hiciste cruzar? Nos hubiéramos conformado con quedarnos del otro lado. Ya estábamos bien, ya estábamos calmados, ya estábamos todos tranquilos, instalados. Ya se había instalado el tabernáculo temporal. ¿Para qué nos moviste? ¿Para qué nos arriesgamos a cruzar ahora esto? Mira nomás, ahora nos están humillando. Claro, mi pregunta sería, ¿por qué no dijo lo mismo cuando vencieron al pueblo de Jericó? ¿Por qué no se quejó cuando Dios hizo esa manifestación tan grande de abrirles el mar, de pasar en seco? Cuando los demás pueblos vieron que ellos habían cruzado el Jordán, dice la Biblia que sintieron muchísimo temor. Y yo te aseguro que en ese momento no había ninguna queja en el corazón de Josué. ¿Por qué? Porque ellos sabían que Dios estaba en medio de ellos y entonces sentían el respaldo de parte de Dios. Pero ahora, cuando ellos pierden la primera vez, la pregunta es: ¿por qué nos haces cruzar? ¿Por qué no nos quedamos de aquel lado? En tiempos de paz y en tiempos de victoria, mi estimado, cuando todo está bien, nadie dice nada. Que todo siga, más bien dicho, que siga así, que llegue el dinero, que los hijos sigan yendo a buenas escuelas, que la mujer se pueda ir con sus amigas a desayunar a los buenos restaurantes, que podamos comprar zapatos constantemente, que podamos ir a comer a buenos restaurantes, a otras situaciones. Pero conforme va pasando el tiempo, si tú te das cuenta, cuando te confías de que todas las cosas están yendo bien, cuando dejas de honrar a Dios, cuando dejas de ser responsable con tu familia, con tu trabajo, con la gente con la que tienes compromisos, cuando dejas de hacer lo que tienes que hacer, vienen los problemas. Y claro que te encuentras como Josué, abriendo la boca diciendo: ¿por qué? ¿Por qué? Quiero decirte algo y te pido que lo medites. Los matrimonios no se echan a perder solos. Los hijos no se vuelven rebeldes del día a la noche. La economía de tu casa no está como está por sí sola. Ni llegó eso de un momento a otro. El amor en tu matrimonio, en tu relación, no se apagó solito. La confianza no se perdió sola. ¿Me estoy explicando?
¿Qué hacer en medio de esta situación? ¿No? Si nosotros vemos la historia, ¿qué hacemos en medio de esta situación? En medio de la queja, en medio del problema, en medio de una derrota. Cuando estamos buscando culpables, cuando le estamos diciendo a Dios, ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué está pasando aquello? Si estoy haciendo las cosas bien. Hasta ese momento Josué no sabía lo que había sucedido. Él solamente se estaba quejando. Vamos a ver. En la derrota del pueblo judío, si usted se acuerda, había un responsable. En esa derrota había un responsable, solo que nadie lo sabía. Nadie lo había visto hasta ese momento. Pero sigamos analizando, porque esto pues tiene todavía para un ratito más. Josué capítulo 7, versículo 10. Acompáñeme a leerlo. La Biblia dice, pero el Señor le dijo a Josué, levántate. ¿Se acuerda en qué situación estaba Josué junto con los ancianos? Dice que por la problemática ellos se habían postrado, se habían reclinado su rostro hasta llegar hasta el piso y entonces ellos habían empezado a clamar, ¿no? Y Dios le dice, levántate. ¿Por qué estás ahí con tu rostro en tierra? Israel ha pecado y ha roto mi pacto. Robaron lo que les ordené que apartaran para mí. Y no solo lo robaron, sino que además mintieron y escondieron los objetos robados entre sus pertenencias. Fíjese cómo no podemos engañar a Dios. Versículo 12. Por esa razón, los israelitas huyen derrotados de sus enemigos. Ahora Israel mismo será apartado para destrucción. No seguiré más con ustedes a menos que destruyan esas cosas que guardaron y que estaban destinadas para ser destruidas. Levántate, ordénale al pueblo que se purifique a fin de prepararse para mañana, pues esto dice el Señor, Dios de Israel. En medio de ti, oh Israel, están escondidas las cosas apartadas para el Señor. Nunca derrotarás a tus enemigos. Fíjese estas palabras, nunca derrotarás a tus enemigos hasta que quites esas cosas que tienes en medio de ti. Hasta que quites esas cosas que tienes en medio de ti. Mi amado, es necesario, en base a esta palabra que estamos leyendo, es necesario que en medio de cualquier circunstancia en la que nos encontramos, negativa, contraria, adversa, es necesario que, como Dios lo dice aquí, te levantes. No podemos permanecer postrados. ¿Cuántos años hemos soportado situaciones así, que nos tienen postrados? Salud, deudas, matrimonio que está siendo fallido. Y Dios le dice a Josué, es necesario, levántate. ¿Qué estás haciendo ahí? Ese no es tu lugar. Tú eres un hijo de Dios. Tal vez en ese momento Josué no tenía fuerzas. Tal vez en ese momento Josué no se quería levantar. Se sentía tan humillado que él no quería levantar la cara. Pero Dios le dice, levántate, ¿por qué pones tu rostro así? Tú eres el líder del pueblo de Israel, no puedes estar en ese lugar. Y Dios le pide, ve y busca respuestas. Ve e investiga qué fue lo que sucedió aquí. Es necesario que busques por qué está pasando esto. Y eso mismo aplica para nosotros. Es necesario que nosotros nos levantemos y busquemos el por qué está pasando. ¿Por qué la situación está llegando a tal grado que se ha salido de control? La casa está como está, el trabajo está como está, o con las relaciones interpersonales no podemos seguir trabajando. ¿Qué dices? ¿Para qué me conecté? ¿No? Ya se empieza a poner medio pesado. Ni modo, ya estamos aquí, tenemos que seguirle. Y te hablo con todo el amor de mi corazón. Mi compromiso, te lo digo honestamente, es con Dios. Y todo lo que te hablo con amor. Pero te tengo de qué decir las cosas como son. Alguien nos tiene que decir que las cosas tienen que cambiar. Si en tu casa hay problemas, si hay maldición, si hay algo que no está funcionando, es porque, te lo aseguro, hay alguien que está dejando de hacer lo que tiene que hacer o está haciendo algo que no debería de estar haciendo. No nos engañemos. Lo peor es que si esta situación ya lleva tiempo es porque nadie, aparte de todo, está haciendo nada para que las cosas cambien. Siguen postrados con la cara en el suelo, esperando a que venga una respuesta, y esa respuesta no sabemos cuándo va a llegar. ¿Por qué? Porque tú sigues con la cabeza agachada, postrada, humillada. Por eso Dios le dice a Josué, deja de quejarte, mi estimado, y levántate. Tienes que descubrir al responsable y quitar el pecado de en medio. De lo contrario, seguirás de derrota en derrota, de pleito en pleito, de maldición en maldición. No sales de una cuando ya entraste a otra.
Y esa es la vida que tenemos muchos de nosotros. Estamos emproblemados en muchos aspectos. Necesitamos levantarnos. Necesitamos salir de donde estamos. Tienes que encontrar, mi amado, el origen de la situación que hay en tu casa, que hay en tu entorno. Y esta palabra yo estoy seguro que es para alguien que está viendo esta predicación en línea. Dios dice, encuentra el origen de tus problemas, pero ese origen no se encuentra postrado. Ese origen no se encuentra quejándose. Tienes que levantarte. Mire, amado, la palabra de Dios dice en Marcos 4:22, no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni hay algo escondido que no haya de salir a la luz. Tarde o temprano, mi amado, todo lo bueno o todo lo malo saldrá a la luz. Y todo lo que un día fue un problema, así como lo fue esta situación para el pueblo de Israel, ese problema tendrá una clara solución. Como esta que Dios le está dando a Josué. Tienes que quitar todas las cosas que trajeron maldición al pueblo de en medio de ti. Claro, Josué, tienes que ir y tienes que quitar todo lo que trajo maldición de en medio del pueblo, porque si no, no podrás ganar de nuevo. ¿Qué sucedería si Dios te hiciera esa indicación el día de hoy? ¿A qué se estaría refiriendo? ¿Qué tendrías tú que quitar de en medio de ti, de tu casa, de tu corazón, de tu persona, de tu familia, de tu entorno? ¿Qué tendrías que quitar hoy de tu vida que tú sabes que está dañando tu entorno? ¿Qué tendrías que quitar? ¿Vicios? ¿Hombres? ¿Mujeres? ¿Sexo? ¿Dinero? ¿Pornografía? ¿Posesiones? ¿Orgullo? ¿Prestigio? ¿Qué sé yo? Solo tú lo sabes. Dios lo sabe. Tú sabes a qué Dios se está refiriendo, mi estimado. Y así como Josué escuchó la voz de Dios, yo te invito a que hoy te levantes, a que hoy tengas fe en esta palabra que estás escuchando y que sepas que Dios tiene una respuesta para ti, pero que es necesario el primer paso. Levántate, no te quedes postrado, levántate, porque hay un Dios que está viendo toda esta situación. Sigamos con este caso. Entonces, Dios le dice a Josué, ¿sabes qué? Necesitas purificar al pueblo, necesitas decirles que se prepare, porque el día de mañana yo voy a estar en medio de ellos y yo te voy a decir ¿cómo le vas a hacer? Separarás a las familias, separarás a los hombres y yo te voy a decir quién fue el que pecó. Josué capítulo 7, versículos 19 al 25. La Biblia dice, Josué separó, si usted lo lee ahí, el Inter, Josué separa por familias y resulta que Dios le dice, es Acán. Sepárame a Acán. Y Josué le dice a Acán, hijo mío, dale gloria a Jehová, el Dios de Israel, y dale alabanza. Y declárame ahora lo que has hecho, no me lo encubras. Imagínese, Acán ya llevaba unos días ahí medio escondidón, ¿no? Él sabía que la situación que había pasado con el pueblo había sido porque él había tomado las cosas, ¿no? Pero él estaba escondido y él no había dicho nada. Entonces, hasta que Dios revela que él fue, es como este hombre da la cara. Y usted dice el versículo 20, Acán le respondió a Josué diciendo, verdaderamente yo he pecado contra Jehová el Dios de Israel, y así he hecho. Soltó la sopa el amigo. Vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno y 200 siclos de plata y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé. Y he aquí que está escondido bajo la tierra en medio de mi tienda, y el dinero está debajo de ello. Josué entonces envió mensajeros, los cuales fueron corriendo a la tienda, y he aquí que estaba escondido en su tienda, y el dinero debajo de ello. Tomándolo de en medio de la tienda, lo trajeron a Josué y a todos los hijos de Israel y lo pusieron delante de Jehová. Entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Zera, el dinero, el manto, el lingote de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo cuanto Acán tenía. Lo llevaron al valle de Acor y lo dijo Josué, ¿por qué nos has turbado? Túrbete Jehová en este día. Y todos los israelitas apedrearon a toda la gente y los quemaron después de apedrearlos. Ándele. Déjeme hacer una pausa aquí. Le quiero invitar primero a una cosa. No vaya a salir a quemar a su marido o a su esposa o al vecino o a alguien con quien usted crea que es el que ha traído el pecado a su casa. No se refiere a eso la palabra de Dios. Yo quiero que usted se dé cuenta del mensaje que está detrás de esta circunstancia. La palabra de Dios dice, Jesús dijo en Juan 8:32, conocerás la verdad
y la verdad los hará libres. Lo que hizo Acán cuando se vio descubierto fue decir, sí, yo fui. ¿Por qué? Porque ya no podía Acán cargar la culpa él solo, ¿sabe? Usted sabe que cuando nosotros fallamos, cuando hacemos algo, nos sentimos culpables. Le huimos a las personas que están a nuestro alrededor. Por eso cuando Acán se sabe descubierto, lo primero que dice, sí fui yo, por mí fue que murieron mis hermanos, por mí es que mi casa está así, por mí es que yo traje maldición. Amado, usted lo ha vivido, yo lo he vivido. Hemos cometido errores que nos han hecho sentirnos como apestados dentro de nuestra casa. Cuando él se ve descubierto, se guarda el secreto y entonces ya él dice, sí, ok, yo fui. Pero ya era demasiado tarde, ¿sabe? El daño ya estaba hecho. 36 personas ya habían muerto, 36 familias ya habían sido afectadas, ya había costado vidas, ya había costado llanto, ya había costado humillación, ya había costado desesperación, quitarle la paz a todo un pueblo, no solamente a esos 36 familias de los hombres que habían muerto, sino a toda una nación. Acán le había quitado la paz, le había quitado la seguridad de que Dios estaba con ellos. Mi amado, si usted se dio cuenta, no solamente Acán fue el afectado por esta circunstancia. La Biblia dice que tomaron a toda su familia, todas sus posesiones, los apedrearon y después les prendieron fuego. ¿Usted sabe de eso? Usted sabe cuando nosotros pecamos, poco a poco empezamos a llevar el pecado a la casa y empezamos a compartir, a contagiar ese ambiente, ese adulterio, esas drogas, ese vicio, ese gasto de dinero en pornografía, en alcohol, en cigarro. Usted lo empieza a llevar a su casa y los hijos empiezan mal y el matrimonio mal y la economía mal y la paz no hay y el amor se fue. Y entonces empezamos a vivir la misma historia que Acán. Como estamos tomando cosas que no corresponden y que no son de bendición para nuestra vida, mucho menos para los que están a nuestro alrededor, pues obviamente que en vez de llevar bendición, llevamos maldición. Por eso este mensaje se llama así. Por eso este mensaje se llama cuando llevas lo que no quieres. Acán en ese momento él pensó que estaba llevando un lingote de oro, dinero. Pensó que le había llevado un gran manto a su esposa. Sí, pero con ese manto y con ese dinero, él enterró a su familia. ¿Qué has llevado a tu casa, mi amado? ¿Qué ha costado la paz, la tranquilidad, el amor, el gozo, la alegría? Estos días en los que estamos como familia por contingencia, sí, a lo mejor algunos peleamos y en algún momento nos desesperamos porque no estamos acostumbrados a estar juntos tanto tiempo. Pero te has podido dar cuenta de que los que están a tu alrededor son tu tesoro más preciado, es lo más hermoso que tú tienes. Y a veces, como te decía, pensando que llevas bendición, llevas maldición al hogar. Y ellos, esas personas que hoy están junto a ti, son las primeras que son afectadas. No solo les matas las emociones, les matas la sonrisa, les matas sus ilusiones, les matas sus sueños, les matas la oportunidad de tener a lo mejor una pareja en el futuro, porque pues hoy hay hijos que dicen, no, si yo me voy a casar para vivir como mis padres viven, la verdad es que prefiero no casarme. Imagínate qué ejemplos, tú lo has visto, tú conoces personas de que hoy tienen 38, 40 años, que quieren ser madre soltera, que quieren ser papá soltero, o que ya tuvieron muchas familias, muchos hijos por allá tirados, pero que no quieren consolidar un matrimonio. ¿Por qué? Porque dicen, yo no quiero vivir como mis padres vivieron. ¿Por qué? Porque sus padres tuvieron 2, 3 casas, tuvieron muchos hijos regados, el padre era violento. Llevamos cosas a nuestros hogares que lejos de ser bendición, son maldición. ¿Cuántas personas no han dejado parejas, familias en el camino por no haberse dado cuenta a tiempo de que lo que estaban guardando, lo que estaban llevando, lo que estaban escondiendo, llevaba muerte a los hogares? Lo peor es que esas personas hoy no son libres. Lo peor es que esas personas son como Acán. Tienen guardada toda esa información en su corazón. Tienen guardados esos secretos y lo que están esperando es que algún día eso salga a la luz. ¿Me explico? Pero eso cuando salga a la luz va a traer humillación, va a traer tristeza, va a traer dolor, va a traer maldición. En cualquier momento
esas personas sienten que la justicia va a caer a ellos, porque claro que se hará justicia. Dios es un Dios de amor, pero también es un Dios justo. Y Él no puede dejar a nadie sin las consecuencias de sus pecados, porque Él es un Dios justo. Cuando Moisés le pegó a la roca, Él cumplió su palabra. Pero ese acto tuvo consecuencias. Claro que las personas que a veces cometemos errores tendremos nuestras consecuencias en su momento. Eso lo debemos de tener por seguro. Mi estimado, yo sé lo que es cargar un matrimonio fallido. Yo sé lo que es no tener sueños por tantos errores que has cometido. Yo sé lo que es no tener ganas de regresar a la casa y buscarte actividades con los amigos, con los compañeros, poner pretextos, quedarte dormido en el coche, irte a pasear un rato a la calle. ¿Para qué? Para que no tener que llegar y escuchar los reclamos de las personas, de tus hijos, de tus familiares, de tus padres, que te dicen, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué estamos así? ¿Por qué no evolucionamos? ¿Por qué no crecemos? ¿Por qué no esto? ¿Por qué no aquello? Yo sé lo que es tener todo y no tener nada. Seguir teniendo un vacío aquí en tu corazón. Mi amado, yo te quiero dar esta mañana una respuesta. Una respuesta para esos que son como Acán. Esos que por muchos años han tenido algo escondido ahí en casa. Algo escondido en el corazón. Por eso te decía hace rato, ¿qué pasaría si Dios te dijera, saca lo que hay en medio de tu corazón? Hoy ese llamado es para esos Acán que han tomado cosas que no debieron, que han llevado cosas que no tenían que llevar, pero que hoy no saben cómo comenzar de nuevo, ¿no? Que a veces dices una y dices otra y dices otra. ¿Por qué? Porque no sabes cómo volver a empezar y tú, en vez de que las cosas mejoren, se van destruyendo todos. Jesucristo una vez dijo, San Mateo 11, versículo 28, Jesús dijo, vengan a mí todos los que estén trabajados y cargados, yo los haré descansar. Esa gente que es como Acán, así vive, trabajada, cargada. ¿Por qué? Porque todo el tiempo está pensando, ¿cuándo me descubren? ¿Cuándo sale esto? ¿Y qué va a pasar con mi matrimonio? ¿Y qué va a pasar con mi trabajo? ¿Me van a correr? Esa gente está trabajada, está cargada, está preocupada por tantas consecuencias que han tenido sus actos. ¿Me explico? Él está viendo cómo su gente está muriendo por lo que él está haciendo y no sabe cómo componerlo. Jesús dijo, yo te haré descansar. Y si Jesús lo dijo, créelo. Jesús te va a hacer descansar. Y no solo te hará descansar. Si tú permites que Él tome tus cargas, si tú le entregas, te arrepientes de todo lo que has hecho. Acán no se pudo arrepentir, porque todavía no había gracia, no había misericordia para ese hombre. ¿Por qué? Porque había fallado. Pero ahora con Jesucristo tenemos la gracia y la misericordia de Dios para arrepentirnos de nuestros pecados, para cambiar nuestro modo de pensar, la famosa metanoia, que es el cambio de rumbo, cambio de pensamiento. Si nosotros le permitimos a Él que quite nuestras cargas, que nos haga descansar, la palabra de Dios dice en 2 Corintios 5:17, si alguno está en Cristo, si alguno permanece en Cristo, si alguno le acepta como su Señor y Salvador, nueva criatura es. Y las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. ¿Sabes, mi hermano? Esta promesa se recibe por fe. El saber que Jesucristo puede componer tu matrimonio, puede componer tu vida, puede componer tu corazón, tu mente, tus emociones. Saber que Él los puede componer debe de hoy estarte dando esperanza, ¿sabes? Porque tal vez ya son muchos años que llevas viviendo de maldición en maldición. Que tus hijos tal vez no te respetan, que tus padres a lo mejor ya ni te hablan por tantos problemas que has llevado a casa. Tu pareja, no sé, solo tú lo puedes saber. Pero sabes, hoy hay una oferta en la mesa y esa oferta se llama comenzar de nuevo. ¿A través de quién? De Jesucristo. La Biblia dice, porque no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos, sino en el de Él, en el de Jesucristo. Solo a través de Él podemos tener salvación, mi hermano. Y esta mañana, esta tarde, a la hora que tú veas este video, esta oferta sigue estando vigente. Dios sigue siendo un Dios poderoso, que no va a cambiar su palabra, pero que sí va a cumplir. Y si Él dice, si tú estás en Cristo, nueva criatura vas a ser. Y todas las cosas que has hecho van a quedar atrás y todo va a ser hecho nuevo.
Créelo esta mañana. Esta es una promesa que Dios nos ha dado para todos aquellos que necesitan comenzar de nuevo. Mi estimado, la conclusión de este mensaje es, número 1, reconoce qué hay que quitar de tu corazón. Reconoce qué es lo que hay que quitar en tu corazón. Segundo, levántate. Confía en Dios. Dios dijo que Él te va a sostener, así como a Josué. Dios dijo que Él va a estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. Eso lo dijo Jesucristo. Y aquí que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y si Él lo dijo, lo va a cumplir. No estás solo. No lo vas a hacer tú solo. Y tercero, no esperes a que todo lo que está a tu alrededor se muera. Entrégale a tus cargas a Jesús. Permite que Él pueda hacer todas las cosas nuevas. En medio de esta contingencia, date cuenta que todo esto es para bien. Este mensaje, esta situación, tal vez no la hubieras escuchado si no estuvieras el día de hoy guardado en tu casa, valorando a las personas que tienes. No esperes a que todo muera. Entrégale esta mañana esas cosas que has estado ocultando a nuestro Señor Jesucristo. ¿Oramos? Señor, te agradecemos mucho este tiempo. Gracias por esta palabra que hemos escuchado. No habíamos entendido, no había reconocido el por qué mi casa estaba así. Pero hoy, Señor, a través de esta historia de Acán, yo quiero reconocer que necesito de ti, que aún me hace falta conocer tu palabra, que hoy sé por qué mi casa está así. Si yo soy el culpable, que de muchas cosas sí puedo serlo, yo te pido una disculpa, Señor, si te he ofendido, si he ofendido mi casa, si he fallado, Señor, a las promesas que tú me has dado. Padre bendito, yo te agradezco en esta hora porque tú me has hablado, tú me has desnudado, tú has permitido que yo pueda reconocer mis errores, mis aciertos. Y te ruego que también me des un corazón misericordioso para perdonar a aquellos que me han ofendido, para perdonar a aquellos que se han equivocado. Porque hoy, así como tú me das la capacidad de perdonar, yo sé que tú también me perdonas mis errores. Gracias, Padre, por este mensaje que hoy me das. Permite que a partir de hoy lo que yo pueda llevar a mi casa sea bendición y no sea maldición. Yo te bendigo, te agradezco esta nueva oportunidad que tú me das. Te ruego que tú me cambies este corazón, que no oculte más las cosas, que no guarde más nada que esté llevando dolor a mi casa, sino que seas tú el mejor regalo, el mejor tesoro que yo pueda llevar a mi hogar. Te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús y bendigo a todas las personas que están conectadas y que están escuchando este mensaje, Padre. Te ruego por todos aquellos que están enfermos y gracias por esta nueva vida que le estás dando a aquel que está orando con todo su corazón. Por Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Que Dios te bendiga y permítenos saber de ti. Escribe ahí en el chat si este mensaje fue de bendición para ti y compártelo. Te esperamos el próximo miércoles. Tendremos igual nuestro mensaje vía internet y el próximo domingo tendrás noticias de nosotros para ver si esta contingencia se ha levantado o no. Dios te bendice.